dándole la bienvenida a todas las personas que se unieron y también, obviamente, especialmente a las personas y amigas invitadas en este panel. Les cuento que este encuentro pretende abordar desde una perspectiva de género tanto las dificultades como las problemáticas y también las formas de activismo y de acción desarrolladas por las personas migrantes en el Cono Sur, ¿no? Sobre todo a raíz de la pandemia causada por el COVID-19. Y también quisimos darle cabida mucho a las estrategias, ¿no? Tanto individuales como colectivas, que han desplegado las diferentes personas migrantes, ¿no? en los diferentes países. Les cuento que este seminario está organizado por el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud de la Universidad Católica Silva Enríquez, que son los anfitriones principales, el GT de Claxo, en el que participamos, Migración Sur-Sur, y los proyectos Fondesit, dos proyectos Fondesit, uno que es regular, que se llama Trayectorias de Personas Migrantes No Heterosexuales, Violencias, Desigualdades y Resistencia, el cual encabezo y donde participa también Fernanda Stan, Antonia Lara, y el Fondesit postdoctoral, Migración, Precariedad y Ciudadanía, de las tácticas de subsistencia a las estrategias de lucha, de Fernanda Stan, ¿no? El objetivo de este encuentro es visualizar cómo, por ejemplo, las dimensiones de extranjeridad, ¿no? que tiene que ver con la situación migratoria, a la etnicidad, la nacionalidad y la racialización, se vincula con las dimensiones de género, ¿no? Y eso cómo lleva a mover a esta nueva ciudadanía, ¿no? Generar agencias, resistencia. Cuando hablamos de género, nosotros partimos de una perspectiva de género mucho más amplia, descentrándola, ¿no? de esta asociación tradicional, ¿no? en relación a género igual mujeres, y extendiéndola también a los colectivos LGTBIQ+, ¿ya? Queremos, en el fondo, debatir en este encuentro con los ponentes especiales que tenemos hoy, y tratar de explicarnos, por un lado, cómo han estado atravesando las personas migrantes este escenario de pandemia, pensando en esta dimensión de género entendida como mucho más abierta. Perdón. ¿Qué problemáticas específicas han ido afrontando y qué estrategias de resistencia o de agencia han llevado a cabo, ¿no? Esas son como las preguntas que nos guían. Vamos a partir con Carolina Rosas, una gran amiga, doctora en estudios de población del Colegio de México. Ella es investigadora de CONICET y del Instituto Gino Germani de Buenos Aires, y además también ella es participante, ¿no? activa de hace años ya del GT de Migraciones Sur-Sur. Así que Carolina, tal como acordamos, 10 minutitos, yo les aviso un poquito antes si se pasan, y así vamos conversando. La idea es que al finalizar podamos tener un espacio de diálogo con quienes asistieron a este encuentro. Dale nomás, Carolina. Bueno, perfecto. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes para todos. Y en principio agradecer muchísimo por esta invitación a las amigas. Como siempre es un gusto compartir estos espacios, ¿no? Yo, por cuestiones de tiempo, voy a comentar solo algunas problemáticas que he observado, y principalmente en Argentina, y en particular en el área metropolitana de Buenos Aires. Lo que voy a hacer es comentar algunas experiencias de mujeres migrantes que participan en trabajos de cuidado, ya sea como trabajadoras domésticas o comunitarias, y también voy a referir de manera muy breve a las migrantes trans travestis que realizan trabajo sexual. Disculpen que empiezo así de forma muy intempestiva, pero quiero aprovechar el tiempo. Bueno, creo que en todos los casos y en todo lo que voy a comentar en estos minutos, con seguridad vamos a ver muchas similitudes con lo que ha sucedido en Chile, ¿sí? Y digo con seguridad porque, a pesar de que la pandemia nos privó de hacer trabajo de campo presencial, nos dio la posibilidad de asistir virtualmente a muchos foros, y de esa manera enterarnos de lo que estaba sucediendo en otros países, y la verdad es que vamos viendo muchas similitudes, ¿no? Y digo también con seguridad porque, bueno, la verdad es que no han sido novedosos los daños que sufrieron durante la pandemia las migrantes trabajadoras del cuidado y las trabajadoras sexuales, ¿no? Como se ha repetido en todo este tiempo, la pandemia no hizo más que revelar las desigualdades de larga data, claro que con una dosis de crudeza más alta de la habitual.
estas desigualdades enraizadas en nuestras sociedades, enraizadas en nuestros sistemas políticos y legales, que son consecuencia y al mismo tiempo funcionales a las lógicas capitalistas, son en definitiva responsables de que los sectores populares vulnerabilizados en cuanto al acceso a derechos sean los más perjudicados, por la pandemia y por las medidas de aislamiento, consecuentemente, ¿no? Y claro, los migrantes han sido tremendamente afectados, primero porque históricamente han sido relegados a las labores altamente precarizadas, con escasas o nulas protecciones legales, que en este contexto quedaron a la deriva. Y en el caso de Argentina, bueno, durante los años previos a la pandemia, además, el gobierno de Mauricio Macri obstaculizó de diversas maneras el acceso a la documentación, y eso condicionó la suerte de muchas personas obligadas a la irregularidad migratoria, ¿no? Eso las colocó en una situación bastante vulnerable, porque a pesar de que Argentina fue uno de los países que implementó más ayudas de emergencia ante la pandemia, esas ayudas estuvieron condicionadas, ¿no? Entonces hubo criterios excluyentes como el tiempo de residencia de 2 años, la tenencia de DNI o la residencia permanente, que se convirtieron en límites para el acceso a esas ayudas. Entonces, digamos que hay muchos factores a tener en cuenta que yo ahora por ahí no estoy mencionando, pero en todo caso después los podemos charlar. En los primeros meses de la pandemia yo pude conocer diferentes testimonios de mujeres trabajadoras domésticas de distintos países de la región, y a partir de ahí escribí un artículo que se titula Últimas otras del cuidado, la desvalorización de las trabajadoras del hogar remuneradas en tiempo de pandemia. Ese artículo fue también una reacción a la manera en la que los medios estaban hablando del cuidado en ese momento, ¿no? Que hablaban del cuidado como alrededor de una injusta división del trabajo al interior del hogar, que generaba una sobrecarga a mujeres profesionales de sectores medios, que ahora de golpe debían hacer teletrabajo, cuidar a sus hijos en sus viviendas. En cambio, en esa discusión mediática, principalmente se ocultaban las dificultades que atravesaban las trabajadoras del cuidado más subalternizadas, muchas de ellas migrantes, ¿no? Es decir, no se decía nada o se decía poco sobre las jerarquizaciones, sobre las divisiones configuradas por la clase social, por las identificaciones étnico-nacionales, que también configuran el mundo de los cuidados, además del género. Y en el AMBA, como en muchos países de la región, muchas migrantes trabajadoras del hogar quedaron a merced de la voluntad de los empleadores, impedidas de acceder a un subsidio de desempleo o a garantías judiciales del fuero judicial, lo cual hubiera sido importantísimo en esta coyuntura, ¿no?, en la que muchas fueron despedidas. Y por otro lado, en este caso, si bien en Argentina fue el único país de la región sudamericana que incluyó a las trabajadoras del hogar, tanto registradas como no registradas, en esta prestación monetaria no contributiva excepcional, lo cierto es que las migrantes que no tenían 2 años en Argentina, o que tenían menos de 2 años en Argentina, o que no habían regularizado su situación, quedaron fuera, y esas trabajadoras, esas cuidadoras quedaron fuera de las ayudas. Bueno, en estos meses también tuve la oportunidad de seguir un poco la situación de las migrantes que realizan trabajos comunitarios en sus barrios, en asentamientos, en los campamentos, ¿no? Como escucho a Fer Están. Barrios que presentan importantes déficits infraestructurales de servicios públicos, y bueno, también en Argentina, por supuesto, ese déficit de presencia estatal muchas veces se enfrenta a partir de distintas actividades comunitarias, como el trabajo en comedores, merenderos, la promoción comunitaria de la salud, etc. Y en el marco de la pandemia, el Estado argentino consideró a estas mujeres trabajadoras del cuidado comunitario como trabajadoras esenciales, ¿no? Esenciales para el sostenimiento de la vida de miles de personas de esos barrios. Sin embargo, a pesar de ser denominadas o entendidas como esenciales, siguieron careciendo sin remuneración, como siempre, sin derechos laborales, incluso no se las priorizó en las campañas de vacunación, ¿no? Y por supuesto a muchas cuidadoras comunitarias migrantes se les negó la posibilidad de acceder a estas ayudas estatales que ya mencioné. Como dijo por ahí Alejandra Siriza, ser trabajadoras esenciales no necesariamente las hizo esenciales en el momento de los derechos, menos aún si son migrantes.
Y por otro lado, con Verónica Jaramillo seguimos de cerca las experiencias de migrantes trans travestis. Seguramente Verónica, y le sugiero invitarla para la próxima reunión, porque creo que ella ha estado mucho más implicada que yo en este tema, pero lo que nos ha sido evidente es que la pandemia y todas las medidas de aislamiento pusieron al límite de la sobrevivencia a la mayor parte de esta población, ¿no? La mayoría perdió la manera de acceder a la alimentación y a la vivienda por sus propios medios, debido a que, bueno, la actividad más extendida que realizan, el trabajo sexual, no pudo realizarse. Y aquellas que debían salir a trabajar, bueno, fueron duramente reprimidas, ¿no? Entonces, todos los informes disponibles indican que las migrantes trans travestis fueron el grupo que sufrió las consecuencias más importantes por esta falta de DNI, la falta de redes de contención y la violencia institucional. Si bien todavía no tenemos información o estadísticas sobre cuántas de ellas murieron por COVID, lo que sabemos es que hubo muertes en cárceles, otros han quedado cuerpos de mujeres migrantes trans travestis en las morgues porque no tienen documentación, no hay quien exija esos cuerpos o cuerpas, entonces se han dado situaciones terribles, ¿no? En fin, que en nuestros contextos sí han sido severamente afectadas estas mujeres migrantes pobres y racializadas que participan de sectores con altísimos niveles de informalidad, como es el cuidado comunitario o el trabajo doméstico, así como las migrantes trans travestis históricamente perseguidas y reprimidas, desde morales heteronormativas, cisnormativas, abolicionistas, xenófobas, que por supuesto no solamente son morales, digamos, son morales que aparte tienen una materialidad tremenda en la medida que configuran y participan de la política pública y de las prácticas institucionales. Y sobre todo han impedido regular el trabajo sexual, ¿sí? Y asegurar el acceso a derechos laborales, lo cual hubiera sido tan importante durante la pandemia. Realmente hubiera, sin duda, salvado muchas vidas si estas mujeres hubieran tenido esa oportunidad. Ahora bien, junto a las similitudes que podemos encontrar en nuestros contextos, claramente hay especificidades, ¿no? que seguramente serán objeto de análisis en el futuro, cuando podamos volver a ese trabajo presencial. En lo inmediato, creo que las condiciones materiales en las que cada país ingresó al periodo de pandemia, así como las características de las medidas de aislamiento que se implementaron, que fueron también diversas, ¿sí? Yo creo que entre otras cuestiones son aspectos inmediatos, ¿no? que nos van a permitir empezar también a establecer esas especificidades. Y en el largo plazo, y también recuperando esa perspectiva histórica, por supuesto, los marcos legales, la cultura política, la estructura de oportunidades y su tensión con los procesos de subjetivación política en cada contexto, bueno, también son factores que van a delinear especificidades, o que están delineando especificidades, y que tendremos que indagar en el futuro. Ahora, en estos meses, al mismo tiempo que documenté en las medidas de mis posibilidades estas experiencias, ¿no? También traté de documentar estrategias de resistencia, ¿sí? Y creo aquí que si hay algún lugar para el optimismo en todo esto, moderado, por cierto, limitado, creo que ese lugar es el plano de la lucha social y política, ¿no? Por eso me parece tan importante nunca perder, ¿sí?, de vista ese plano, aún en el marco de todos estos daños y estas dificultades que podemos sintetizar. Claro que, como digo, ¿no?, si pudiéramos medir y comparar el tamaño de esos daños respecto del tamaño de esas resistencias, bueno, seguramente estas tendrían un tamaño pequeño, pero insisto, aún reconociendo la dimensión interseccional de la exclusión que pesa sobre estas mujeres, creo que hay que reconocer también la dimensión interseccional de las resistencias y apostar por ellas. Yo no sé si tengo mucho más tiempo, si no, puedo dejar acá. Bien, ok. Yo quería contarles, digo, algunas de las experiencias que hemos podido documentar, sobre todo en relación a las trabajadoras domésticas, ¿sí? Hace un poquito nada más salió un artículo que publicamos con Vero Jaramillo, en donde precisamente tratábamos de visibilizar este tipo de estrategias puntuales, quizás también limitadas, porque el mismo contexto de aislamiento impidió salir a la calle a manifestarse, por ejemplo, ¿no? Entonces ya de por sí eso impuso un límite. Ahora,
quería empezar diciendo que así como las desigualdades y los daños deben ser entendidos con perspectiva histórica, también las resistencias, ¿no? Digo, entender que en Argentina hace ya varias décadas que los migrantes se han convertido en sujetos políticos importantes, ¿sí? Que han tenido incidencias en cuestiones que van mucho más allá de los derechos propiamente dichos de las poblaciones migrantes. Han tenido gran incidencia en, por ejemplo, lo que fue el diseño y aprobación de la ley de trabajo de casas particulares. Las migrantes trans travestis, y no solamente las trans travestis, sino en general, han tenido una gran participación en lo que fue la ley de identidad de género, últimamente en la ley del cupo trans también. Luego a nivel territorial tienen un papel importantísimo, ¿sí? En centros comunitarios, trabajan colectivamente por la urbanización de villas de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano, digamos, hay todo un menú de experiencias de resistencia previas a la pandemia que, por supuesto, ahora generaron, digo, en la medida en la que generaron ese capital social, durante la pandemia pudieron ser tremendamente útiles, ¿no? Durante la pandemia, por ejemplo, se registraron, bueno, mucha incidencia respecto de lograr que estas ayudas de emergencia se ampliaran, ¿sí? Luchas con éxito moderado y en algún caso un éxito muy escaso para tratar de que estos factores de exclusión se eliminaran. Bueno, por supuesto, muchísimo trabajo territorial en lo que es la entrega de bolsones de comidas, la entrega de insumos médicos, el trabajo en ollas populares, en el caso de las organizaciones trans travestis, también incidencia ante la DNM para lograr, aunque sea una documentación precaria, ¿sí? Una documentación que aunque sea permitiera la movilidad en el espacio para llegar a los comedores comunitarios, ¿no? Digo, así de grave era la cuestión. Con Verónica trabajamos especialmente el caso de las trabajadoras, Catherine, decime cuando ya cierro, ¿sí? No tengo problema. Creo que ya redondea la idea porque okay, para que darle paso... Ya, ok, bueno, en el caso de las trabajadoras domésticas nosotros pudimos establecer algunas experiencias que tienen que ver más con la militancia partidaria y sobre todo con partidos de izquierda, en asociación con también agrupaciones feministas de izquierda que han sido protagonistas de la campaña de Una Menos. Bueno, en ese marco las trabajadoras domésticas migrantes han tenido un trabajo de incidencia importante, sobre todo a nivel territorial y a nivel de generar información para sus propias vecinas y las trabajadoras que estaban cerca. Por supuesto, organizaciones migrantes como AMUNRA han tenido un importante papel. Pero quiero terminar hablando de las estrategias virtualizadas, ¿no? Porque así como la pandemia impidió, como decía antes, esta movilización en el espacio, permitió que se aprovecharan las redes sociales de una manera novedosa, ¿sí? Aparecieron entonces ahí algunos sitios como Trabajadoras Sin Domésticas o Planeta Ella, ¿no? Sitios en donde las mujeres trabajadoras domésticas y en particular las migrantes podían compartir información sobre las problemáticas que iban teniendo, pero superaba la cuestión del trabajo doméstico, ¿no? Y de pronto empezaban a hablar de otras cuestiones, empezaban a hablar de la interrupción voluntaria del embarazo, empezaban a hablar de el acceso a la identidad de género, es decir, estas redes ampliaron un poco la base de la discusión, ¿no? Y en ese sentido es que yo decía antes, bueno, hay que pensar también la dimensión interseccional de las resistencias y cómo mediante estas redes migrantes, desocupadas, feministas, mujeres cis, mujeres trans, empezaron a intercambiar. Digo, sin exagerar, pero en todo caso me parece que son elementos interesantes que hay que seguir viendo a futuro. Gracias, y disculpen si me extendí un poquito. Muchas gracias, Carolina. No, muy bien. Bueno, vemos un poco ya cómo en el relato, a partir de la experiencia de Buenos Aires, cómo incluso las medidas que se tomaron, que se piensan como estandarizadas, fueron excluyentes. Sin embargo, como planteaba al final, frente a esas exclusiones brotan, ¿no?, diferentes
formas de acción, ¿no? Tanto colectivas y como decía, finalmente, al finalizar, ¿no? El tema de que son resistencias interseccionales también, ¿no? No que necesariamente son a veces muy ultra identitarias, sino que superan a veces el tema identitario. Ahora vamos a dar paso a Antonia Lara. Ella es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y es investigadora del Centro CISGU de la Universidad Católica Silva Enríquez, y también es participante, obviamente, del GT de Migraciones Sur. Así que, Antonia, tienes la palabra. Recuerda 10 minutitos. Te voy a avisar por el chat para que cuando quede un minuto. Sí, buenas tardes. Gracias por la presentación. Yo voy a compartir algunas láminas para ir mostrando lo que voy a presentar, que es una experiencia bien como circunscrita y situada a la experiencia de talleres que un equipo de la universidad ha estado realizando entre los años 2016 y 20, y que estuvimos sistematizando durante el año 2020 y durante la pandemia. Entonces ahí emergieron, si bien no estábamos como enfocadas en buscar los elementos de la pandemia, las circunstancias obligó y hizo emerger también estos elementos del contexto pandémico. Ahora también, como señalaba Carolina, digamos, los elementos que recogimos no son del todo particulares de la pandemia, sino que más bien esta vino como a intensificar y profundizar los malestares que emergieran de las problemáticas que nosotros estábamos estudiando. ¿Sí? Eso. Estas problemáticas se relacionan, o sea, en Chile, ya desde los años 2000, ¿cierto? Se empezaron a estudiar, sobre todo en el contexto también del servicio doméstico y de la migración peruana. No voy a entrar en detalles en eso, sino que voy a nombrar lo que también estas investigaciones fueron identificando respecto a los signos de malestar y de problemas que iban surgiendo en el ámbito que podríamos llamar ampliamente de la salud mental, como depresión, soledad, aislamiento y pérdida de peso. Pero como señala Becerra, las investigaciones en torno al campo de la salud mental y migraciones es un campo que se encuentra en desarrollo y que buscamos aportar en esta medida. Ahora, cuando hablamos de salud mental nos referimos más bien al ámbito, a los fenómenos que emergen en el ámbito de la vida cotidiana, y en esta entrada, en este estudio, dejamos fuera las manifestaciones psicopatológicas y las enfermedades. Y también consideramos que las problemáticas a las que aludimos están directamente relacionadas con las desigualdades de género, clase, etnonacionales y etnorraciales que enfrentan las mujeres migrantes latinoamericanas y caribeñas en su inserción en Santiago. Ahora, cuando hablamos también de malestares subjetivos, nos situamos en una zona intermedia, por así decir, entre el malestar social y el sufrimiento psíquico. Siguiendo a Orchard y Jiménez, diremos que estas desigualdades se vinculan a los malestares subjetivos en términos del sufrimiento por lo social. Se trata de una condición relacional y no de una sustancia individual. Ahora bien, en relación al vínculo entre salud mental y migración, esta se la ha postulado como un determinante social de la salud. Sin embargo, consideramos que esto no implica que se la reconozca como causa directa de psicopatología, sino que serán las condiciones en las que transcurre el proceso migratorio y también de inserción de llegada en la sociedad, caracterizadas por la precarización y la exclusión, por las desigualdades y estigmatizaciones, las que tienen un impacto negativo en el bienestar de las personas migrantes. De tal modo, adoptamos una perspectiva no individual de los malestares y los sufrimientos, y que, como plantea Arisa, estas no devienen exclusivamente desde el comilla interior del sujeto. O sea, cuando decimos subjetivos no nos referimos al interior, sino que en esta interacción siempre con lo social,
en el sentido, como dice Yair, en su estudio sobre las emociones, ¿cierto? Entendidas como el resultado de esta interacción y que tienen lugar en virtud de los posicionamientos estructurales diferenciales en las jerarquías de poder y estatus que la condición de migrante y de mujer, en este caso, imprime. Entonces, respecto a las problemáticas que nosotros fuimos identificando, estas se refieren, por una parte, a las que tienen relación con las trabas y dificultades en el acceso a la regularización y revalidación de títulos, a la mantención de los vínculos en la distancia y a las experiencias de malos tratos y agresiones en la vida cotidiana en los espacios públicos. Ninguna de estas problemáticas, como dije antes, son exclusivas del contexto pandémico, sino que vienen a intensificarse ahí. Entonces, por una parte, la espera de los resultados de los trámites de regularización y de su condición migratoria no solo está teñida por temores respecto a la posible respuesta negativa, sino que implica ver tambalear el proyecto migratorio completo. En las experiencias durante la pandemia, cuando finalmente llega una respuesta negativa, el miedo sobre todo se acentúa en términos de ser expulsadas, y emergiendo la sensación de que todos los esfuerzos realizados no han servido de nada, ¿no? Como dice ahí la cita. Ahora, en Chile particularmente, ¿cierto? Después de la pandemia vino un periodo o junto con la pandemia vino este periodo de las políticas de expulsiones masivas mediáticas, por lo tanto, en Chile en particular se conjugaron esos dos elementos. Después, por otro lado, respecto a las situaciones de las mujeres provenientes de Venezuela, como un caso particular en relación a las sensaciones de impotencia de no poder certificar sus estudios universitarios y técnicos para ejercer las profesiones en Chile. Ellas expresaban ahí la sensación de pérdida de sentido del esfuerzo invertido en estudiar para finalmente estar trabajando en el trabajo doméstico. Esta frustración que emerge en esta imposibilidad se vincula al mercado del trabajo disponible para ellas en Chile, limitado a este ámbito de servicio, lo que contrasta con las expectativas forjadas al salir. Al constatar que el trabajo en servicio doméstico es finalmente el modo más rápido y directo que tienen para comenzar a trabajar y a generar ingresos. Los sentimientos de impotencia respecto a esto se van constatando en que las barreras no son solo de carácter administrativa, en la dificultad de certificar sus títulos y de regularizar su situación migratoria, sino también de orden sociocultural, señalando, como dice ahí comillas, que la gente piensa que porque somos peruanas vamos a trabajar como nanas y haciendo aseo. No, yo puedo hacer más cosas que eso, ¿no? O sea, no es solo la situación de las mujeres venezolanas respecto a no poder legalizar sus títulos, sino que, por ejemplo, las mujeres peruanas que llevan más tiempo en Chile, esta sensación de que la barrera no es solo administrativa. Entonces emergen en ellas sensaciones de menoscabo y subvaloración de las capacidades, así como desánimo, que se refleja, por ejemplo, al notar la delgadez corporal. Aquí tomamos los trabajos de Núñez y Holper, que este trabajo, que aunque antiguo, es muy notable respecto a la relación entre malestar subjetivo y prácticas de alimentación y lo que se materializa en el cuerpo. Como dice entonces Esther, no he encontrado un buen trabajo, vivo como pobre, yo entré, ay, me tapa esto. Yo entré a Chile bonita y ahora estoy flaca. Mira los huesos, es muy triste. Respecto a esta relación para Ehrenberg, la depresión es un estado de ánimo que se expresa como una de las formas de malestar más comunes en las sociedades fundadas en la ideología de la responsabilidad y la iniciativa individual. Bueno, Chile, esto no es característico de los migrantes, digamos, Chile es un ejemplo paradigmático de esta vinculación al ser uno de los países con mayores índices de depresión y suicidio. Así el individuo enfrenta sentimientos de insuficiencia y dependencia cuando se considera y se expresa como algo vergonzoso.
En ese sentido, Esther señalaba, por ejemplo, emocionalmente sí fue muy difícil porque yo siempre he sido independiente. A mí no me gusta cuando alguien me manda plata y mi hermana sabe que yo no le voy a pedir, que me da vergüenza. Sobre los malestares relacionados con mantener lazos y vínculos en la distancia, resulta habitual que las mujeres expresen su sufrimiento por vivir distanciadas de las familias y mantener vínculos afectivos, a pesar de la ausencia física. En general, reportan que los contactos telefónicos, ellas aparentan estar bien para no preocupar a sus familiares. Esto se agudizaba durante la pandemia, ya que emergía la angustia de no saber si van a estar bien y proyectarse en la eventualidad de que sus familiares enfermen gravemente y no poder viajar en caso de ser necesario. Y por último, respecto a los malestares situados en las agresiones y los malos tratos en los espacios públicos, Carmen Luisa daba como ejemplo una situación vivida durante la pandemia en la oficina de la Policía de Investigaciones. Comillas, el otro día estuve en una cita para la PDI y una persona chilena me rechazó. Me dijo, quítate de ahí, negra, que tú fuiste la que trajiste el coronavirus a Chile. Este tipo de estigmatizaciones, por su condición de mujer afrodescendiente y migrante, no son exclusivas de este contexto excepcional de pandemia. En el año 2017 ya se desató una alarma pública en los medios por 4 casos de personas haitianas diagnosticadas con lepra. Y un año más tarde, al publicarse las cifras que ubicaban a Chile como uno de los países con mayor aumento de VIH a nivel mundial, también se le atribuyó a los migrantes directa o indirectamente aumentar los casos de VIH en Chile. Algunos, como señaló el Colegio Médico, se imputa de esta manera a los migrantes el aumento de esta enfermedad infectocontagiosa, cuando en verdad se trata de años de ausencia de políticas públicas específicas para prevenir el VIH. Lo anterior se vincula, como señala Facín, a que son los migrantes quienes se les responsabiliza de enfermedades infectocontagiosas que son, entre comillas, emblemáticas de las consecuencias de la desigualdad social y cultural. Con esta cita cierro para continuar después en el diálogo. Gracias. Muchas gracias Antonia. Muy importante, ¿no? Visualizar cómo se intensificaron los malestares y, por ejemplo, como en Chile la burocratización intencionada como política pública, ¿no? Ha generado estos efectos psicosociales en los cuerpos de estas mujeres. Y qué decir de cómo operan al final en tu exposición las diferentes matrices, ¿no? La racista, la xenófoba, las clasistas. No sé si ustedes escuchan a Cari. Cari está silenciada. Me acabo de dar cuenta, me pegué un tremendo speech. Ya, perdón. Lo que les decía era, gracias Antonia. Una parte sí se escuchó, fue al final que, no sé, algo tocaste. Se cortó, ya. Te estaba justo presentando. Dándole paso a Fernanda Stan, quien es doctora en Estudios Sociales de América Latina de la Universidad Nacional de Córdoba, e investigadora también del Centro CISBU de la Universidad Católica Silva Enríquez, y ahora es la flamante coordinadora del GT Migraciones Sur-Sur. Así que adelante con tu exposición. Gracias, Katy. Lo de flamante suena extraño. Coordinadora con Ana Inés Malimachi y Talis Speroni, como co-coordinadora para mencionar a los compañeros también. Ya, voy a compartir pantalla básicamente porque tengo algunos fragmentos de entrevistas que de repente siempre es bueno que quienes están escuchando puedan leer también. Así que como ayuda visual, aunque no sean tantos, ya lo comparto al tiro. Aquí. Ya, ¿se ve bien? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Ya, entonces, bueno, mi presentación, como ven, se titula Naturalizar la solidaridad, pandemia, resistencia y politización en clave de género. Lo que quiero compartirle es muy brevemente, acordamos participar 10 minutos
porque la idea es, bueno, que somos hablar los varios que han sido invitados a conversar, y también que pueda participar los que se han sumado a la invitación a escuchar y debatir, conversar con nosotros. Entonces, lo que voy a compartir es un poco de evidencia empírica y algunas reflexiones en torno a esa evidencia que han surgido en el marco de los proyectos Fondesit, ¿no? A los que aludió Catherine al principio, sobre todo en el que he estado explorando el despliegue de tácticas de subsistencia y de estrategias de lucha en migrantes en situación de precariedad en las comunas de Santiago y de Antofagasta, que están ubicadas, para quienes no son de Chile, en el centro y en el norte del país respectivamente, ¿no? Y que son las que tienen mayor cantidad de población migrante a nivel nacional. Bueno, debido a la brevedad, digamos, del tiempo que tenemos disponible, voy digamos, a proponer algunas ideas, y más que nada para abrir la conversación, ¿no? En este contexto más amplio, ¿no? de este estudio, lo que voy a exponer, ¿no? Surge a propósito de 4 experiencias de solidaridad organizada que permitieron hacer frente a la pandemia, ¿no? Aunque la constitución de estas experiencias fue previa a ella. 2 de estas experiencias están relacionadas a redes de ayuda de trabajadoras sexuales y trabajadoras nocturnas, y otras 2 surgieron en torno a luchas por la vivienda, y las protagonistas de estas experiencias, ¿no? Son mujeres, tanto cis como trans. El hecho de que se trate de mujeres, ¿no? Se relaciona con su presencia mayoritaria en estas experiencias. Pero obviamente la aproximación de género a estas experiencias no tiene que ver con esto, ¿no? Con que sean la mayoría en estas experiencias, ¿no? Sino con el modo en que estas experiencias ponen en primer plano la desigual asunción de las tareas de cuidado comunitario en términos de género, por una parte, ¿no? Y por la otra, el modo específico en que estas acciones de cuidado comunitario, ¿no? que relevadas, se articulan con procesos de subjetivación política de algunas de estas mujeres, que tienen como hito fundante, según ellas lo construyen en sus relatos de vida, diferentes experiencias de violencia de género. Los cuidados comunitarios a los que me refiero, ¿no? Una categoría que estoy utilizando con un alcance exclusivamente empírico, ¿no? Consideran, bueno, la realización de ollas comunes, la recolección de alimentos envasados para distribuirlos, ¿no? Lo que ellas llaman las ollas secas, la provisión de alojamiento a migrantes en espera de la posibilidad de volver a sus países de origen por el cierre de las fronteras a causa de la pandemia, sobre todo al comienzo de la pandemia, visitas domiciliarias para explicarles a los vecinos, ¿no? del campamento o del barrio, de la población, las medidas sanitarias frente al COVID, o para aplicar amonio cuaternario en las casas, recorridos para dar alimento a las personas viviendo en la calle, que además aumentaron en esta situación de pandemia, colecta de dinero para comprar ajuares y pañales para los bebés de mujeres trabajadoras sexuales que quedaron embarazadas durante este tiempo en el que además a causa de la pandemia no pudieron trabajar, ¿no? Es decir, tareas que se volvieron fundamentales para la reproducción de la vida en el escenario excepcional de la pandemia y que se gestionaron de manera colectiva. Estas tareas, ¿no? se desarrollan en el marco de lo que hemos llamado experiencias reticulares de solidaridad, ¿no? que se caracterizan por una articulación de actores, actrices corresponde decir en este caso, porque son mayoritariamente mujeres, ¿no? provenientes de ámbitos diversos, tanto nacionales como migrantes, que se van entramando en red en torno a propósitos de acompañamiento y de apoyo, y que van proveyendo, según sus posibilidades, diferentes recursos materiales y simbólicos para sortear situaciones de precariedad contingentes y también estructurales, ¿no? Aunque la vinculación de las migrantes que componen estas experiencias tiene más que nada un horizonte funcional, ¿no? Estas experiencias de todas maneras pueden pensarse como instancias de producción de subjetivaciones resistentes, ¿no? Sin pretender hacer una apología, ¿no? de un estoicismo comunitario frente a la pobreza, frente a la ausencia del Estado, frente al salvajismo de mercado, estas redes de solidaridad
pueden pensarse, ¿no?, como prácticas micropolíticas de la vida cotidiana que se despliegan en los intersticios y en los márgenes de las instituciones y que habilitan procesos de subjetivación que en cierto modo pueden considerarse disruptivos o resistentes a las lógicas del capitalismo neoliberal, ¿no?, que tienen como sujeto económico, a partir de Foucault, al homo economicus, ¿no?, este sujeto, o homo entre comillas, lógicamente en este contexto, ¿no?, el sujeto del intercambio, el sujeto de la empresa, el sujeto de la producción, no el de la solidaridad, ¿no?, y que está más próximo a estrategias individuales y competitivas que a estrategias colectivas y de apoyo mutuo como estas, ¿no? Ahora, estas subjetivaciones resistentes, ¿no?, en ciertas circunstancias, como por ejemplo la vinculación con una causa muy politizada en Chile, como es la causa de la vivienda, o el estallido social, ¿no?, entre otras circunstancias, entonces estas subjetivaciones, ¿no?, se relacionan con procesos de subjetivación política de algunas de estas mujeres, ¿no?, en los que se articulan lugares de enunciación colectivos a partir, por un lado, de un sujeto de clase, como pobladoras, ¿no?, por un lado, y por el otro, un sujeto no nacional, él o la migrante, ¿no?, y en los que las experiencias previas de violencia de género que han vivido estas mujeres son construidos como hitos, ¿no?, que dan sentido a esa politización, ¿no? Una politización en la que los cuidados comunitarios adquieren o se transforman en un elemento central, ¿no? Entonces, en honor del tiempo, solo me quiero referir, a vuelo de pájaro, a dos ideas en torno a esta afirmación previa, ¿no? Por un lado, el lugar central que adquiere la idea de solidaridad en esta articulación de un sí con otros, ¿no?, en torno a la demanda de igualdad frente a un daño, ¿no?, que es un aspecto central de los procesos de subjetivación política como los entiende Jacques Rancière, ¿no? Y en segundo lugar, el modo en que la violencia de género se resignifica como un hito de este camino de subjetivación política, ¿no? Entonces, para eso quiero recurrir a dos citas del corpus, ¿no?, para darle materialidad a estos enunciados a los que me refiero, ¿no? Respecto del primer punto, es decir, la centralidad que adquiere la solidaridad en estos procesos de subjetivación política, ¿no? El testimonio que leen en la diapositiva es de Julia, una dirigente peruana de un campamento de Antofagasta. Ella habla de normalizar la solidaridad, ¿no? Esta idea es una cita de Julia. Y dice, ¿no?, Julia, a veces miro el macrocampamento como una historia de reality, porque estamos juntando plata para enterrar a una vecina, estamos juntando arroz para que otros vecinos coman, estamos sanitizando casas para nuestros vecinos de COVID, y todos los vecinos en disponibilidad abierta, ¿no?, y a veces sin contar con recursos. Entonces, el espacio de esta pandemia, que todo el mundo lo sabe, es el derrocamiento total del neoliberalismo, y ojalá todos nos volviéramos pobres, pero pobres de plata para poder crecer en solidaridad. ¿Me entiende? Se puede hacer súper fácil lo que pasa acá en el macrocampamento, de que yo pueda solicitar 1 kilo de azúcar y me den 2, ¿me entiende? Cosa que el Estado aquí no hace, ¿no? Este anudamiento de sentido que realiza Julia entre pandemia, neoliberalismo y solidaridad, ¿no?, me parece que es un ejemplo clave para ilustrar cómo en algunos casos las subjetivaciones resistentes construidas en estas experiencias de solidaridad reticular a las que me refería devienen subjetivaciones políticas, ¿no? En este enunciado, Julia le pone un nombre a la causa de ese daño que se denuncia, ¿no? Es el neoliberalismo. Y también pone en escena a otro actor, el Estado, ¿no?, construyendo en torno a él un sentido de inacción. Aunque una podría preguntarse, ¿no?, si ese enunciado de la solidaridad, como ella lo plantea, no desresponsabiliza al Estado, ¿no?, frente a esta situación. El análisis del corpus definido para este análisis, para esta aproximación en particular, lleva a responder que no,
¿no? Sería largo explicar, dar más ejemplos para demostrar que no, pero, y no tengo el tiempo obviamente para embarcarme en ese análisis, ¿no? Además también esto es un análisis que está en curso, pero en principio no. Ahora, la segunda cita que quiero compartir es de Migdalis, ¿no? Ella es también una dirigente colombiana de otro campamento de Antofagasta que me compartió una traumática experiencia de violación de la que ella fue víctima cuando era niña, ¿no? No me voy a detener en ese relato, sino que lo que quiero es enfatizar el modo en que ella vincula esa durísima situación que vivió con su rol actual como dirigente, ¿no? Dice ella, ¿no? Pasó lo que pasó, luego me hizo entrar hacia el cuarto, ahí estaban mis hermanos. Yo me sentí mal, me sentí feo, pero me sentía como una líder, una héroe, porque, en el sentido de que esto, digamos, fue el precio que ella pagó para que no tocaran a sus hermanos. Yo creo que de ahí nace el sentimiento de ser líder, porque es donde tú te empoderas y das todo por tu familia, por tus hermanos. Pasó lo que pasó, pero gracias a Dios no morí y hoy en día puedo estar aquí, ¿no? Este estar aquí refiriéndose a su rol de dirigente del campamento. Entonces, la resignificación, ya voy cerrando, ¿no? La resignificación política de situaciones de violencia experimentadas en razón del género, ¿no? Aparece, como les decía, de un modo reiterado en varios de estos casos, ¿no? Ahora, que esa politización, perdón, se construya sobre la base de cuidados comunitarios desigualmente distribuidos en términos de género, resulta un aspecto central, ¿no? Que creo que demanda una aproximación más profunda, ¿no? Que también excede este espacio. Pero prima facie parece contradictorio, resulta contradictorio, ¿no? Si pensamos la subjetivación política como lo propone Rancière, es decir, como la demanda de una igualdad en la construcción de un sí con otros, ¿no? Las tareas de cuidado comunitario, como les decía, no son precisamente un espacio de igualdad. Si bien, ¿no? Esta es una afirmación que es difícil de contradecir, creo que es necesario cuestionar lo obvio, no sacudir el sentido común, como diría Bourdieu. Entonces, no tengo una idea conclusiva al respecto, solo algunas hipótesis en desarrollo, pero me parecía fundamental compartir esta pregunta, esta interrogante con ustedes para, en vez de cerrar la presentación, que es lo que estoy haciendo, abrir después la conversación. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer. También súper interesante, ¿no? Ver cómo los cuidados comunitarios son políticos y resignifican la idea de lo político, ¿no? Creo que en ese sentido es súper interesante. Y también cómo se generan estas articulaciones políticas colectivas no nacionalistas, sino que como, no sé, yo pensaba en Butler, ¿no? Cuando dice que nosotros nos podemos unir en la precariedad, o sea, cómo en el fondo se pueden generar alianzas más allá de estos como líneas más identitarias, que yo soy extranjera, que yo soy pobre, sino que más bien buscando esos puntos en común en la precariedad. Lo encuentro súper interesante. Vamos a dar paso a nuestra siguiente invitada, que es Benigna Zambrano. Ella es representante de Migrante Intercultural, una organización migrante, que es muy importante el trabajo que está desarrollando en Chile, que son activistas. Así que te damos la palabra, Benigna. Como el resto, tienes 10 minutitos desde ahora y yo te voy a avisar por cuando quede un minuto. Gracias. Vale, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Ha sido muy interesante escuchar todas las ideas porque además es muy enriquecedor también escuchar lo que hacemos en el trabajo cotidiano en lenguaje académico. Y desde ahí yo les quiero comentar entonces mi experiencia como mujer migrante organizada en Chile, de todas estas situaciones que han estado conversando hasta ahora de una manera tan experta, obviamente por el trabajo que realizan. Y un poco para conversar también puede ser luego en dónde se encuentran esos mundos, ¿no? En dónde se encuentra el mundo académico, con el mundo comunitario, con el mundo social, con el mundo político, que encuentro que es tan interesante complementarse, ¿no? Y tan necesario también, ¿no? Tan útil además, ¿no? Para todas las partes. Yo estuve pensando sobre lo que íbamos a hablar hoy día y encuentro que respecto a las dimensiones de extranjería, definitivamente en ese sentido la xenofobia se presenta como el mayor foco de exclusión y el principal que observamos obviamente desde nuestra experiencia, desde nuestra organización y nuestras acciones.
para la discriminación de las personas migrantes, que si bien también están insertas en focos de exclusión respecto al racismo, al clasismo, a la criminalización, es lo cultural lo que sirve de eje para que la discriminación se complete, es la xenofobia, perdón, es lo nacional. Si quitamos y retiramos el elemento nacionalidad y quedan presentes los otros, racismo, clasismo, criminalización, género, géneros, etcétera, no es lo mismo, no es el mismo tratamiento. Entonces creemos que es importante empezar a instalar un discurso en donde la discriminación esté centrada efectivamente desde donde observamos como parte del movimiento migrante, por así decirlo, que es la nacionalidad. Nos encontramos, por ejemplo, con encuestas ahora de estos días, varias, diversas, que dan entre un 40 y un 60% de rechazo de la población chilena a la población migrante. Eso es una realidad que hay que asumirla, que hay que instalarla, que hay que visibilizarla, practicando precisamente las teorías de la interculturalidad para poder resolverla de una manera simétrica. Porque aquí está operando lo político, ciertamente, como lo he mencionado antes, pero también está operando lo cultural, y lo político puede tomar un camino distinto en unos meses, pero lo cultural está instalado. ¿Y qué vamos a hacer frente a eso cuando le estamos hablando a personas que nos odian, que es la mitad del país? Entonces, eso no hay que desconocerlo, más allá de que obviamente nos sentimos parte del pueblo chileno y que asimismo hay una mitad del país que no nos odia. Bueno, y esas personas esperamos que sigan sin odiarnos, que sigan acompañándonos en estos procesos, por ejemplo, investigando, escribiendo desde los distintos aspectos, haciendo incidencia, acompañándonos también en las incidencias políticas territoriales. Pero creo que es una realidad que hay que asumir, es una realidad triste, que duele, que implica reconocerse como víctima de un sistema político, económico y cultural complejo, pero que está ahí y no se puede negar, porque si se niega no se resuelve nunca de ninguna forma. Desde ahí, bueno, esto era lo que quería yo como poner ahí en la conversación como idea, a ver después cómo lo podemos conversar, qué les parece, qué opinan, qué creen que, cómo lograr, no sé si la palabra es combatir o no sé, ahora mismo fue la primera que se me ocurrió, la xenofobia que está instalada ya, que está en la opinión pública y que está pasando en este momento. Más allá de que es doloroso, pero sin invisibilizarlo, porque creo que ya está y hay que asumirlo. Políticamente también, ¿no? Igual desde los sectores de izquierda y de todos los sectores, porque creo que la xenofobia está instalada en todos los sectores de manera generalizada. Hay matices internos, ¿no? En los diferentes ámbitos, pero creo que hay una instalación generalizada que es grave, que es peligroso si se normaliza y que hay que hablar de esto en todos los ámbitos. Y luego de ahí yo les quería comentar brevemente, para no pasarme del tiempo, como nuestras experiencias en lo individual y en lo colectivo, obviamente también ligándolo con todo lo que han dicho, que estamos como absolutamente de acuerdo, y más bien como que encontramos las explicaciones allí, ¿no? Y el complemento entre la academia y el territorio. Y es que, bueno, en lo individual, de todas maneras, las acciones de resistencia, de convivencia intercultural, de familias y de militancia que a la vez se une con lo colectivo, ¿cierto? En esto también que ustedes explicaban, estas teorías del doble rol en donde se va de lo individual a lo colectivo, observamos cómo eso pasa en nuestras acciones, ¿no? Somos el sujeto objeto, ¿no? Como que nos miramos a nosotras mismas porque estamos también insertas en esa realidad viviéndolo, y que eso implica una complejidad también emocional, en salud física y mental, que otra de las cosas muy importantes también que nos interesa mucho concientizar de que necesitamos atender, y que sea una cotidianidad y que no tenga que pasar como una pandemia mundial para darnos cuenta que esto es importante, y que ojalá sea accesible para todas las personas, porque sabemos que también esto está cruzado por un tema clase, por un tema de acceso, de brecha, pero creemos que es importante construir como espacios para que estos temas puedan ser atendidos, porque son igual como basales para todo lo que pasa después en el proceso migratorio de las personas, que pareciera como, no, mira, después nos ocupamos, no es algo tan importante, primero hay que regularizarse y tal, sí, también. Pero bueno, por ahí la salud mental estable da fortaleza para afrontar estos caminos migratorios que siempre son difíciles, por mucho de que todas las personas tenemos brechas distintas, ¿cierto? Por nuestras condiciones y contextos.
pero siempre migrar es muy difícil y consideramos que es súper importante atender la salud mental, además de, bueno, apoyo psicosocial, acompañamiento ante violencias, incidencia política, acción territorial y comunitaria, como por ejemplo apoyos con mercadería, en temas de salud, ollas comunes también. Y desde ahí me parecía muy interesante lo que mencionaban anteriormente sobre los liderazgos y la resignificación política, en ese sentido, porque está súper presente, lo observamos siempre y es como, claro, mirarse un poco al espejo, ¿no? Reflexionarse y además ligarlo con todo esto de la salud mental. Y desde ahí, bueno, yo creo que un poco intentar construir a la persona migrante como sujeta política, y estar presente, digamos, en los espacios que nos implican, que nos tocan de alguna manera. Y creo que también es muy importante, por ejemplo, lograr desde lo político tratar de instalar temas como del voto migrante, que creo que también sería relevante. Entonces, sí, de todas maneras, el tema político se instala como algo muy necesario, como algo también importante que tiene que ver con los temas identitarios igualmente, y que permitirían también un mejor accionar político, y que para eso, bueno, cuesta porque las poblaciones migrantes estamos en situaciones donde no es fácil ejercer los derechos políticos y civiles precisamente porque estamos criminalizadas. Pero bueno, así como mencionaron que también me pareció muy particular, que decían la lucha social y política, aunque sea pequeña, las redes solidarias de la micropolítica. Eso me quedó muy presente porque creo que eso está ahí, que es importante, que hay que mantenerlo y que hay que fortalecerlo en la medida que vayan avanzando los momentos. Creo que Chile tiene una gran oportunidad ahora de hacerlo bien con las poblaciones migrantes, de no vulnerar más sus derechos humanos, sino al contrario, de garantizarlos. Y yo creo que esa es la apuesta que hacemos como mujeres migrantes desde las organizaciones migrantes, desde el movimiento migrante, y es como el llamado a todos los sectores que están como alineados también con este pensamiento. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Benigna. Bueno, ¿qué decir? El tema de la xenofobia nos ha explotado en esta... Bueno, venía instalada aquí en Chile hace rato. Lo que pasa es que, claro, fue lo que pasó en Iquique ahora fue como el detonante para evidenciar algo que tú estás planteando, ¿no? Que la xenofobia está ahí, está cruzando todo el país, todos los sectores políticos, y cómo en el fondo los activismos enfrentan, ¿no? Creativamente también este tipo de acciones, pero claro, la importancia de generar alianzas, también con los sectores que efectivamente no son xenófobos y que apostamos precisamente por generar que a las personas migrantes se les consideren todos los derechos, o sea, no solamente se le vean como sujeto económico, que es muy básico aquí en Chile, sino porque en el fondo se les usa muchas veces, sino también como con derechos sociales, políticos, colectivos, derecho a la ciudad, etc. Vamos a dar paso al último compañero, José Manuel Simons. Él es fundador y el director, y amigo también, director jurídico de Migración Diversa. Es una organización de y para la defensa de personas migrantes LGTBI más en Chile. Dale, José Manuel, tienes 10 minutitos, yo te aviso al minuto. Gracias. Bueno, un placer igual estar rodeado por todas estas mujeres también. Espero que la próxima actividad podamos invitar a alguna persona, a una mujer trans como Valentina, que también ha sido importante y tiene una visión muchísimo ¿no? mejor que mi visión como hombre, ¿no? Aunque igual compartimos todas esas experiencias. Yo quiero empezar igual comentando desde la perspectiva del problema. Nosotros asumimos también, como decía Fernanda, como decía Benigna, que nosotros igual los venezolanos, en cierto modo, tenemos que asumir que actualmente nosotros somos un problema, ¿no? Dentro de la región a raíz de un éxodo. Y ese éxodo y ese problema tiene un origen, ¿no? Que es principalmente que nosotros salimos desde un contexto de un régimen dictatorial y un régimen que también cohíbe los derechos de las personas, ¿no? Entonces, mientras y te lo pongo en un ejemplo, por ejemplo, es el caso de una de nuestras primeras chicas trans que gracias al trabajo que nosotros realizamos
ella pudo acceder al formulario de refugio, ¿no? Pero ella vivió un contexto de discriminación en un refugio de venezolanos. Y ahí te das cuenta de cómo ella viene arrastrando todo eso y cómo nosotros también como venezolanos venimos arrastrando todo eso, porque obviamente en Venezuela no existe el reconocimiento de identidad de género. Y existen también ese problema del machismo y del patriarcado que también existe en Venezuela y que nosotros a lo mejor no lo asumimos también como venezolanos, que ese problema existe allí y que uno lo arrastra y que se viene, mucha gente se lo trae en la maleta, ¿no? Hacia donde migra. Y además, en un contexto que atraviesa otras problemáticas, porque en Chile, aunque existe la identidad de género, las personas trans, por ejemplo, tienen que tener dos requisitos extras de los que tienen los mismos nacionales. Entonces, es una ley además nacionalista, que te pide visa definitiva y además te pide parte de nacimiento, desconociendo, por ejemplo, que las personas trans desde muy pequeñas generalmente han sido discriminadas y salen de sus casas y a lo mejor no tienen ni idea de dónde está registrada su partida de nacimiento, o tienen que ponerse en un contexto. Imagínate una persona de Cuba, una persona trans de Cuba, ¿cómo le vas a pedir una partida de nacimiento? Porque ya legalizada. Una persona de Corea del Norte, por ejemplo, ¿cómo le vas a pedir? Una persona de Venezuela ahora en esta crisis institucional que existe en Venezuela, ¿cómo le vas a pedir una partida de nacimiento? Y que además la misma Constitución establece que no debería solicitarse a través de legislaciones nacionales documentaciones o requisitos que son innecesarios y que realmente lo que hacen es seguir transgrediendo esos mismos derechos que deberían reconocerse, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista de la xenofobia, como lo mencionaba Benigna, nosotros creemos que la mejor manera de demostrarle a los chilenos, en el contexto en el que nos encontramos y asumiendo que los venezolanos somos un problema desde un éxodo, que además salimos de manera forzosa de nuestros países, es asumir que todos estamos quedando mal, ¿no? Porque si tú te pones a ver, que quería compartir de cierto modo la visita, por ejemplo, esta visita de Sebastián Piñera, te demuestra que existe una especie de intención, ¿no? De visibilidad o de show realmente, ¿no? Pero luego esto se transforma en esta otra realidad, ¿no? Que mandan mensajes a través de este tipo de realidades y de prejuicios, hechos, discursos, pero no reales, ¿no? Sino visibles a través de estas imágenes y de puesta en pantalla de venezolanos en overoles y posados al lado de la PDI, cuando a otras personas no les pasa lo mismo, ¿no? Pero es un mensaje que se está dando hacia los venezolanos. Y luego se termina, obviamente, en esta otra realidad que a mí me parece totalmente terrible y que yo no lo pondría en un contexto real en general de las personas chilenas. Yo afortunadamente he recorrido varias ciudades de Chile y en ese contexto tengo la grata de ser bien recibido y tener bien buenas respuestas. Entonces, el chileno nos ha regalado colchones, nos ha regalado ropa, y ver que existe esta realidad de que realmente se aprovechan los políticos, sobre todo en este contexto presidenciable, ¿no? Y eso lo demuestran los aumentos de los porcentajes de los más extremistas, ¿no? Nos utilizan tanto para mandar un mensaje de que no quieren que estemos allá, y nos utilizan a través de estas marchas y esta quema de ropa para también aumentar su porcentaje en las encuestas nacionales, ¿no? Y eso está allí. Por ejemplo, con Kast es una realidad y su propuesta de presidencial es una cosa totalmente, para mí, lo contrario a lo que yo vivía en Venezuela, pero de la misma ideología dictatorial. Perseguir a organizaciones que ayuden a personas migrantes, perseguir y sancionar a organizaciones y activistas que ayuden a personas a solicitar refugio. Entonces es una cosa totalmente horrible porque en ese contexto de perseguir a las personas que ingresan de manera irregular por una necesidad, porque las puertas están cerradas después que supuestamente no las habían abierto, es como si yo me imaginara tener una persona, una vecina que vive violencia intrafamiliar y decirle que cualquier cosa que te pase puedes tocarme la puerta, y tenerla allí con la persona que le esté matando y no abrirle la puerta. Eso es lo que estamos viviendo los venezolanos, ¿no? Y ese contexto en cierto modo debe cambiar. Nosotros, yo le he propuesto de cierta manera al Estado o al gobierno en específico trabajar de mejor manera eso, porque realmente, como les decía, todos estamos quedando mal, están quedando mal los chilenos más que los venezolanos, porque además está dando esa imagen horrible que realmente no es así. A mí también me duele, como me duele cuando le hacen daño a los venezolanos, me duele que visibilicen a los chilenos de una manera como xenófobos y discriminadores, cuando yo sé que en general no son así, ¿no? Entonces están quedando mal. Y quedamos mal los venezolanos porque además nos visibilizan como criminales y
y que realmente somos una persona que estamos huyendo de una crisis humanitaria y que nos vemos forzados a ingresar y a vivir experiencias como la de esta chica trans, de ingresar de manera irregular con todos los peligros y además todas las vivencias horribles y que además que ya llega a ese lugar donde supuestamente Chile te vas a sentir un poco más seguro, te encuentras con que existe una ley de identidad de género, pero que además no va a ser para ti porque solamente es primariamente para nacionales. Entonces está quedando tan mal también el Estado y está quedando mal el gobierno. Entonces, todos estamos quedando mal. Entonces la única manera de hacer entender eso es reconocer que la generalización y el prejuicio que se está implementando dentro de esta realidad nos hace daño a todos, a todas y a todos, en cierto modo, ¿no? Y eso creo que debe cambiar. Nosotros estamos intentando, y gracias a ese trabajo pudimos reconocer a esta chica como la primera venezolana, primera mujer trans venezolana que solicita formalmente refugio. Es la tercera persona que solicita refugio como persona trans. La cuarta persona es un chico trans venezolano que también gracias al trabajo que hicimos en colaboración con la Municipalidad de Concepción pudo reconocerse y también es una pelea que fue ya el detonante para nosotros para seguir denunciando todas las vulneraciones que está haciendo el Departamento de Extranjería y el Ministerio del Interior. Es que pasamos de 3.600 solicitudes de refugio formales a 7 el año pasado. Entonces, es un cierre de puertas realmente duro y en la cara. Y que a veces que he tenido que acompañar a personas, por ejemplo, a una pareja de mujeres lesbianas que habían ido ya hasta 2 veces antes de llegar hasta nosotros, ya habían ido hasta otras organizaciones internacionales para solicitar refugio y les decían que no eran posible establecerse su solicitud de refugio. Y nosotros le construimos, ¿no? Y le apoyamos a empoderarse primero que nada porque ellas obviamente te niegan de palabra y no te dan ningún documento, ¿no? Y no te creen que como mujer lesbiana eres discriminada también. Y eso en cierto modo demuestra toda esa hegemonía que se implementó y además a raíz de la pandemia. El abuso de poder y las arbitrariedades ha sido una cosa que se demuestra más en tribunales. 1.100 y tanto por ciento aumentaron los casos contra el Departamento de Extranjería y dentro de esos casos también están nuestros propios casos, ¿no? Y el caso de mi hermano, que le solicitaron, por ejemplo, una declaración jurada de expensas, cuando eso a los niños constitucionalmente no se le puede pedir una declaración jurada. Y además le dieron un plazo de 60 días y a los 10 días le cerraron cuando el plazo todavía estaba abierto. Entonces es una locura lo que está pasando. Nosotros estamos denunciando y hemos presentado de alguna manera informes de los últimos 4 años que demuestran todas las arbitrariedades. A mujeres que también les quitan los documentos. Dentro de las expulsadas están unas personas que una de esas mujeres me dijo que le quitaron sus documentos cuando llegó a Venezuela. Entonces llegas a un país que vive un régimen dictatorial, una crisis humanitaria, una crisis institucional, y para sacarte una cédula y un pasaporte es una cosa totalmente imposible, y además la PDI no se los retiene, se los roba, porque eso no tiene otra palabra, se los roba porque obviamente no se los devuelve. Entonces es crear todo un contexto que yo digo, oye, realmente nosotros no merecemos esto. Ojalá eso se pudiera meter en las poblaciones y sacar realmente a los migrantes, a los nacionales que realmente hacen daño. Pero obviamente es más fácil atacar a una persona que esté en una plaza, en una carpa. Eso es mucho más fácil. Obviamente porque no se meten en las poblaciones y a sacar todos esos narcotraficantes y además es una de las cosas que nosotros siempre visibilizamos. La persona migrante que ingresa por paso irregular, si es criminal de verdad, no se autodenuncia, ¿no? Tú no ves a ningún narcotraficante o a ninguna persona que realmente es un criminal, no se va a autodenunciar, no te va a solicitar regularización, ¿no? Y estas personas han pasado y han entrado a Chile por pasos no habilitados durante años, ¿no? Pero obviamente es más fácil visibilizar al migrante que vive en una carpa por una situación que no tiene igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, desde Migración Diversa nosotros estamos trabajando en construir un trabajo de manera transversal, porque entendemos que toda esta discriminación es transversal y en cierto modo sí, existe una especie de ideología que por supuesto la potencia más que otra, pero se ve también en otras ideologías, en otra balanza de esa ideología. Y creo que ese debe ser el punto de partida, o la continuidad de nuestros puntos de partida es proponer políticas públicas que realmente visibilicen que los chilenos no son discriminadores y que las políticas del Estado y la migratoria debe cambiar urgentemente y que los venezolanos en general estamos huyendo de un régimen dictatorial y una crisis humanitaria y que necesitamos igualdad de oportunidades para demostrar no solamente que queremos desarrollarnos como personas, sino además desarrollar el país, y eso está demostrado a través de organismos internacionales y que
esa criminalización realmente lo que hace es muchísimo más daño, y eso se ha demostrado. Una imagen de un Chile que ha sido utilizado como xenofóbico y como discriminador, y que realmente nos está poniendo a todos mal, muy mal, ¿no? Eso yo creo que es el cierre de nuestra propuesta desde Migración Diversa. Muchas gracias, José Manuel. Muy triste recibir un poco una crítica justa en realidad, porque los últimos hechos han sido muy, muy terribles. Entonces, bueno, te agradezco, y también ver un poco la utilización política. Creo que es muy evidente cómo en los últimos años se ha acentuado, y sobre todo a través de mecanismos como la burocratización, ¿no? Que ha sido el arma de lucha del DEM, que al final es una acción política de exclusión, como se ha operativizado. Así que muchas gracias. Bueno, ahora dejamos un espacio para preguntas, comentarios de las personas que están participando. También pueden hacerse preguntas entre ustedes. No sé si hay alguien pidiendo la palabra. A mí, para empezar y soltar un poco a la gente, mientras tanto, yo me gustaría preguntarles a todos si ven cómo, preguntarles cómo se articulan para ustedes estas matrices de poder, ¿no? El racismo, la xenofobia, el clasismo, el adultocentrismo, que no hemos hablado de la niñez, ¿no? Cómo se articulan y cómo en el fondo generan, ¿no? Violencias específicas, ¿no? En función, y también dependiendo del territorio, y por otra parte, cómo frente a esas como conjunciones, las personas migrantes están reaccionando, ¿no? a este tipo de violencia. Eso por ahora, mientras las personas vayan levantando la mano, pidiendo la palabra por el chat. Quien quiera, esta es una pregunta abierta para quien quiera. Bueno, yo comenzaría diciendo que una idea que a mí me queda de la experiencia, por ejemplo, de escuchar a las mujeres migrantes en los talleres, tanto en contexto de pandemia como antes y después, aunque no sé si todavía estamos en el después de la pandemia, pero bueno, es la experiencia como cotidiana de humillación en Chile, en diversos aspectos, o sea, algunos más en términos laborales, otros en el contexto del encuentro con un extraño en el espacio público que en función del color de piel, que en función del color de piel además se asume la extranjeridad, se asume la pobreza, y ahí se articulan todas esas categorías de desigualdad, se siente con el derecho a humillar al otro. Es como una experiencia cotidiana de humillación en distintos aspectos. Creo que a veces en situaciones un poco más privilegiadas también se da de manera más sutil, por ejemplo, en la descalificación, o en asumir, por ejemplo, que no están tan capacitados para desarrollar cierto trabajo, por ejemplo. Un trabajo calificado, un trabajo intelectual, etc. Creo que por ahí es lo que a mí me queda como una apreciación global, ¿no? Independiente de las experiencias individuales. Creo que en las distintas situaciones tiene que ver con eso, puedo decir. ¿Alguna otra de las ponencias? Yo quisiera hacer un comentario, y es que yo estoy de acuerdo con esa apreciación. Yo siento que de manera generalizada eso es así, que puede haber experiencias individuales en donde eso no se haya experimentado, pero que eso no da cuenta de la realidad cotidiana que viven las personas migrantes y refugiadas en Chile, las personas en movilidad en general, porque la realidad es que hay xenofobia. Esa es una idea que yo sostengo. Y que lo hago desde las experiencias propias, colectivas
y también desde las opiniones públicas de las personas en la cotidianidad, de la clase política, etcétera. Entonces, sí, efectivamente. Y para ejemplificar esto, yo quiero colocar el ejemplo de lo que acaba de pasar en Iquique, en donde hay sectores políticos que quieren justificar esas acciones con una molestia de las personas hacia el gobierno central, que está plenamente justificada, pero que en ningún caso se justifica que esas acciones tengan un tono xenófobo. Digamos, en este país la xenofobia es ilegal. Hay una ley antidiscriminación que incluye la discriminación por nacionalidad, es la ley 20.609, conocida también como la ley Zamudio, en donde se contemplan además discriminaciones de otros tipos, precisamente de los temas también que nos competen hoy día, y que esas cosas no se pueden normalizar. No se puede normalizar que cuando tú llamas por teléfono a arrendar una casa te tratan mal porque tienes otro acento. Ay, no, es que esa es la cultura y es que son así. No, es que no es normal. Que si queremos construir un país nuevo, hay que construir también bases identitarias y culturales respetuosas, interculturales, respetuosas de las culturas de las otras personas, plurinacionales, etcétera. Y todo lo que se está discutiendo actualmente también para la nueva constitución y lo que se supone que se está pensando como país para los próximos, no sé, 40 años quizá. Entonces, por eso yo creo que el llamado es ese, no normalizar estos actos, no minimizarlos, no aislarlos, porque no son aislados, no son mínimos, son cotidianos. Hay focos de exclusión profundos que viven muchas personas de los que no tenemos ideas. Todo es peor de lo que pensamos. Y yo creo que esto hay que instalarlo, y esto hay que decirlo en voz alta desde todos los sectores, porque a la gente la están atacando en la calle. O sea, a la gente la están atacando en el metro, a la gente la están atacando en la calle, a la gente la están atacando en manifestaciones públicas. ¿Y qué vamos a esperar? Que luego ataquen a las personas. Y ahí va a ser grave, y ahí vamos a sacar una ley tal, porque siempre se le coloca el nombre, siempre se reacciona, en vez de prevenir, etcétera. Y bueno, miremos esto en serio y no para instrumentalizarnos políticamente también, que estoy súper de acuerdo en que la migración es uno de los temas, del resto de temas que se utilizan para instrumentalizar políticamente y para hacer todos estos temas de política interna y externa además, porque cuando hablamos de los estados hay que tener en cuenta la responsabilidad de todos los estados, del estado chileno, pero también luego de los otros estados, ¿no? De la migración venezolana, que es un tema que está ahora, bueno, el Estado venezolano, pero también la migración haitiana, el Estado haitiano, que ya sabemos lo que significa políticamente todos estos estados, y de todas las migraciones. Las personas que están en la frontera son de todas las nacionalidades, son venezolanas, son haitianas, son dominicanas, son colombianas, son peruanas, son bolivianas, y a todas estas personas nos cruza el eje nacionalidad, que si ese eje no está, la gente estaría haciendo completadas y bingos para apoyarnos, que es solidaridad. Pero como somos migrantes, mira, quizá ya no tanto. Ahora te quemo la carta. Entonces hay que ser también, no autoengañarse y darse cuenta de que estas situaciones están pasando y bueno, hacerse cargo. Y nos hacemos cargo ¿desde dónde? Bueno, desde nuestros distintos ámbitos, ¿verdad? Y trincheras. Pero no negando la realidad, una realidad que está así como en nuestras narices. Y yo estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Gracias. Tenemos una palabra pedida que es de Cito Salinas, que quiere hacer una pregunta. Cito. Sí, hola, que me da nervios poner la cámara. Bueno, agradecerles a las personas que están exponiendo y que han organizado el espacio. Me quedan dando vuelta muchas de las cosas que han mencionado. Creo que lo que dijo Benigna sobre la realidad que tenemos que asumir como de este 50 y 50% de personas en Chile, que a propósito de nuestra nacionalidad se hace una distinción, no sé si necesariamente intencionada o consciente. Divago un poco, soy disperso. Pero que
creo que es duro pero necesario como poder seguir instalando la responsabilidad que recae sobre quienes ostentamos como un privilegio en torno al vivir y residir en nuestro país. Y creo que a veces las personas que tenemos ese privilegio deberíamos como cuestionar más el privilegio en vez de hablar en nombre de las experiencias de las personas migrantes. Y creo que en el mundo del activismo me agrada poder ir de a poco, ir encontrando espacios donde se toma en consideración estas distintas aristas, categorías que atraviesan a las personas, como de, no sé, no solo somos o ostentamos una nacionalidad, también podemos ser discas, podemos ser personas racializadas, podemos ser personas disidentes, y en la medida en que en espacios como de la sociedad civil se van dando estos puntos como de común, de lo que tenemos en común, y que nuestras opresiones como interpelan a nuestros privilegios, creo que podemos ejercer más presión como en, en, en conjunto. Y quería preguntarle a quienes están exponiendo, sobre todo desde los activismos, como si han podido encontrar espacios como desde la política de alianzas con otras organizaciones para poder ejercer presión por las violencias específicas que viven en torno a ser personas migrantes con tantas otras categorías que les atraviesan. Gracias, Cito. Súper importante la pregunta. Vamos a juntarla con una que habla Carolina, que lo planteó acá, que dice qué naciones han vivido en sus roles de investigadores, investigadoras y activistas con las mismas personas migrantes que han buscado conocer o acompañar en este espacio de crisis de pandemia. Entonces juntamos esas dos que creo que pueden tener como puntos en común. José Manuel tiene levantada la mano. Y luego Carolina. Sí, lo que mencionaba Soto era Cito, ¿verdad? ¿No es cierto? Cito Salinas, yo lo veo desde un punto de vista, igual que sigue en cierto modo el activismo migrante, sigue siendo actualmente muy nacionalizado, ¿no? Por ejemplo, dentro de esta red que existe hace poco, es una red de personas LGBTI o de organizaciones LGBTI, y Migración Diversa es la única organización migrante que está en la organización. Y se propone hacer muchas cosas que por supuesto son necesarias, pero hay veces que nosotros realizamos unas propuestas particulares, y la respuesta que se nos da, porque obviamente hay ciertos coordinadores en específico, o además también de ciertos donantes, que nos llevan a decir como que, oye, mira, tenemos que hacer mejor un manual. Y yo así como, ok, un manual es interesante, pero esa es una visión desde el punto de vista nacional. Yo que soy migrante, realmente un manual con dibujitos y con esas cosas que puede ser interesante y que puede llenar información, a mí no me sirve. Y a una persona que no tiene internet y que no tiene celular, no le sirve, ¿no? Y en un contexto que estamos en el 2021, para evitar gastar en tema de papel, yo creo que es una cosa que también es innecesaria. Y ese es un punto de vista, y desde una visión nacional, o en particular desde ese punto de vista, a través de esos donantes que se establecen qué cosas necesitamos y qué cosas no necesitamos, invalidando nuestras propuestas y nuestras demandas también como migrantes. Y eso es también necesario. Nosotros los migrantes también tenemos que empoderarnos, y lo que decía Benigna, ¿no? Existe una especie de difuminación de nuestros derechos políticos. Y cuando solicitas tu visa, tú firmas una declaración de que tú no te vas a meter en política, que no vas a opinar, y que prácticamente tú anulas tus propios derechos políticos, cuando los derechos políticos y los derechos humanos son irrenunciables, ¿no? Entonces, de ahí también debe partir esa visión de que los migrantes, en cierto modo, llegamos a unos países solamente para aportar plata. Y dónde está nuestro aporte también social, en cierto modo, o cultural, o nuestras visiones o nuestras demandas para poder seguir creciendo, como yo decía, no solamente como personas, sino también como país. Mucha gente quiere que Chile o países del sur que sean como tipo Alemania, pero obviamente
solamente en lo cuadrado y en lo cerrado, pero no en esa Alemania que también recibe migrantes y que es inclusiva y que es integradora, ¿no? Entonces, eso también debería reestructurarse para seguir haciendo crecer el país y dejar de ver a la migración, o tocar el tema desde un punto de vista principalmente nacional, ¿no? A pesar de que ya algunos tengamos más de 5 años y que también nos sintamos parte, pero el que sabe cuál es la necesidad que tienen los migrantes principalmente es uno, y eso hace mucha falta, ¿no? Gracias, José Manuel, Carolina y Fernanda. Sí, perdón, yo tengo algunos problemitas con el audio, de pronto hay partes que me pierdo, ¿sí? No sé si ustedes me están escuchando bien, a mí cualquier cosa me avisan. Yo quería sumar una pregunta, y pregunta un comentario que me pareció súper importante, el trabajo que presentó Antonia. Y me parece que ese trabajo también es importante en cuanto a la incidencia y en cuanto a las alianzas, ¿no?, académicas y de las organizaciones. Hace días salió aquí un informe que muestra un aumento de casos de depresión y de suicidios en villas y asentamientos. No hablaban específicamente de migrantes, pero bueno, en la medida en la que habita mucha cantidad de población migrante en esos espacios y teniendo en cuenta todo lo que ustedes comentaban y lo que sabemos, es posible imaginarnos que ese es un nudo en donde claramente la cuestión del análisis de la salud mental es importante. Entonces yo quería preguntarles si ustedes han analizado ese aspecto o si piensan incorporarlo, porque bueno, me parece central y me parece, al menos acá, está, como creo que Antonia decía, en nuestros países tiene muy poco análisis, ¿sí? Entonces me parece importante. Y bueno, nada, yo también tenía la misma pregunta para Benigna y disculpe, para Manuel respecto de las alianzas, porque me preguntaba si, más allá del uso político de los últimos episodios, si estaba la posibilidad de generar alianzas político-partidarias precisamente con partidos o con sectores políticos que no compartieran esas visiones xenófobas, ¿no? Digo, más allá de las alianzas con la academia o con otras organizaciones, que son por ahí las que a uno rápidamente le vienen a la mente, si había algún tipo de posibilidad, que imagino que sí la hay, ¿no? Esas son preguntas y después, en todo caso, me sumo de nuevo a la ronda. Ya, voy. Bueno, lo mío es cortito, es un poco respondiendo a lo que nos preguntaba Carolina Pinto, y también a su vez recogiendo el guante de lo que dejaba expuesto Benigna en su exposición, ¿no? La principal tensión que a mí me tocó experimentar en el trabajo de campo con las personas migrantes con las que trabajo y con las que construimos la investigación, tiene que ver con una interpelación en nuestro rol de academia, ¿no? De hecho, una de las primeras experiencias que tuve en el campamento en Antofagasta, la primera vez que me junté con Julia, la dirigente de la que les compartía, le empecé a contar de qué iba la investigación, y me dijo, ya, para un poquitito, antes que nada, quiero que me digas, ¿qué vas a hacer vos por nosotros? Y después vemos qué es lo que podemos hacer nosotros por vos en tu investigación, ¿no? Ese tipo de interpelaciones, sobre todo de aquellos migrantes, hombres y mujeres organizados, ¿no? Sobre todo de ellos, porque estoy trabajando con migrantes organizados y no organizados, ¿no? Entonces, esa ha sido la principal interpelación, a veces en el sentido de digamos, de una demanda de colaboración y de articulación, y otras veces también como cuestionamiento, ¿no? Y bueno, para mí es una inquietud que era previa a esta instancia, pero de investigación, que ya lleva 3 años, pero que se ha intensificado en este tiempo, y por eso decía que recojo el guante de lo que planteaba Benigna, ¿no? Que decía, bueno, conversemos también de cómo es que podemos articular a las organizaciones con la academia, ¿no? Y también lo que planteaba recién Carolina, de cómo está, pues, claro,
el actor académico con organizaciones en alguna manera son actores que se encuentran más cercanos para la articulación, y además la pregunta de Carolina va más allá también, a la articulación con partidos políticos, con organizaciones políticas más institucionalizadas, que para mí también es una pregunta. Y bueno, y me sumo también a las inquietudes para Antonia, ¿no? Que me pareció súper importante el tema que puso, y quería preguntarle qué otras, digamos, qué ha estado viendo respecto del cuerpo, ¿no? Puesto en esta aproximación, ¿no? Que hace un alcance respecto del cuerpo puesto en esta situación, ¿no? De migración y de pandemia. El cuerpo migrante y el cuerpo de mujer migrante en esta situación. Eso. Antonia y José Manuel Benigna, que recibieron preguntas, ¿quieren responder a estas preguntas que le hizo Carolina, Fernanda? Carolina, la otra Carolina. Sí, bueno, yo puedo recoger algunas, bueno, intentar más bien comentar las inquietudes que han estado surgiendo. Lo que plantea Carolina Rosas, entiendo respecto al suicidio, ¿no? Al suicidio y la depresión. Yo o sea, en mi experiencia, sobre todo, suicidio no es algo que he identificado como presente de manera así como notoria, ¿me explico? Sin embargo, y creo que eso tiene que ver con la condición de migrante también, y aquí me voy a poner un poco a ficcionar también, que para migrar, digamos, hay que hacerlo de una manera muy voluntarista, por así decirlo, ¿no? O sea, si uno piensa la cantidad de obstáculos al día de hoy, ¿no? La adversidad, digamos, que implica emprender el proyecto migratorio, yo lo pensaba también respecto, por ejemplo, a los años 2000, ¿no? Haciendo la referencia en esos tiempos, habían condiciones de exclusión, xenofobia, por supuesto, pero no de la manera como tan explícita y abierta en que hay hoy. O sea, hoy es un escenario realmente adverso, me parece. Entonces, yo creo que sí pueden empezar a aparecer, sobre todo, más que por la migración propiamente tal, por los efectos de la violencia. O sea, los efectos de la violencia directa o sea, tienen un daño a nivel de la salud mental, de la fortaleza psíquica. O sea, puede haber gente que sea más frágil psíquicamente, pero yo creo que las marcas que va dejando la violencia, por ejemplo, los niños que estaban en la plaza ese día. O sea, ¿qué se puede uno como proyectar respecto a eso? Entonces, bueno, yo creo que quizás en las segundas generaciones uno puede ver como efectos de ese orden, ¿no? Yo creo que los migrantes que migran un poco llevando su voluntad a cuesta, tienen bastante como, o sea, la meta de migrar, de lograr los objetivos, yo creo que los sostiene subjetivamente mucho más quizás que a los locales. Y por eso pienso que los efectos que pueden tener los niños, o sea, una vez que crezcan estos niños, a eso me refiero. Eso por una parte. Y pensando como en lo que pregunta Fernanda sobre el cuerpo, claro, a mí me parece muy significativo, por eso siempre vuelvo a ese estudio de Núñez y Holper sobre los efectos en el cuerpo de la tristeza, de esta desnutrición como emocional, ¿no? Porque ellos investigaban ahí las condiciones sobre todo del trabajo doméstico interno, ¿no? Lo que en Chile se llama como puertas adentro, y daban cuenta de la tristeza que provocaba también el aislamiento de ese trabajo. O sea, un trabajo en el que vives en un mismo espacio, bueno, casi como ahora lo experimentamos con la pandemia, ¿no? Que para algunos fue muy enclaustrador, ¿no? O sea, el efecto ¿cómo se llama? Del confinamiento tiene distintas reacciones en cada uno de nosotros, pero vemos muchas y muchos que nos sentimos muy oprimidos por el encierro. Hay gente que se siente muy feliz de tener todo bajo control, pero, por ejemplo, o sea, recogiendo la experiencia de opresión que significa el encierro, que significa estar trabajando y teniendo tu casa en el mismo lugar,
además de que no es tu casa, son condiciones mucho más desfavorables, ¿cierto? Ellas identificaban ahí la importancia que las mujeres peruanas daban a las prácticas de alimentación y a la alimentación, ¿no? Cómo estaba ligado, como digo, de nuevo esta metáfora, como la nutrición emocional, la nutrición del cuerpo y el encierro y la tristeza y el aislamiento que eso iba provocando. Yo creo que ahí hay un anudamiento muy interesante que bueno, es difícil de explorar de manera como somera. O sea, yo creo que son temas en los cuales uno debe meterse como un poco como lo hicieron ellas, ¿no? Una etnografía, realmente una inmersión etnográfica en ese contexto, y poder seguir un poco estas vidas y estas experiencias en un plazo un poco más largo. Y respecto a las tensiones que uno puede tener como investigadores en los contextos de trabajo, bueno, quizás referir un poco alguna vez lo comentaba con Fernanda en el trabajo de investigación que yo hice hace un tiempo en las peluquerías dominicanas, ¿cierto? Que también ahí me vinculaba con hombres y mujeres en las peluquerías, cómo es interrogada muchas veces la posición de uno también racializada visto desde el otro, ¿no? Yo en una situación yo le preguntaba a un hombre dominicano cómo él era visto en Chile, y en términos justamente del color de piel, como lo relativo, lo relacional de la cosa del color de la piel, ¿no? Entonces me decía, bueno, en Dominicana yo era de los más blanquitos y aquí me dicen negro conche tu madre. O sea, realmente cambió su referencia. Y siguiendo la conversación, él me dice, bueno, yo habría querido en República Dominicana tener un hijo con una mujer más blanca como tú. Y ahí de vuelta él me cambia a mí todas las referencias, porque yo en Chile soy morena. O sea, jamás me dicen mujer blanca en Chile. Entonces, ahí en ese intercambio con él, ¿cierto? Una suerte bueno, uno se mete a tocar temas raciales y de racialización y se mete en temas, digamos, arenas movedizas también, que a uno se le devuelven y van ligados a la sexualización también, ¿no? O sea, hablamos de raza, hablamos de sexo, y eso junto, y son materias, bueno, temas tabús que a todos también nos hacen a veces tambalear en nuestras posiciones como investigadoras. Eso. Muchas gracias, Antonia. José Manuel y Benigna, que le hicieron unas preguntas, no sé si quieren responder o... Sí, yo quisiera responder algo brevemente, sobre todo sobre dos puntos específicos, y uno era, bueno, es el de la interpelación a la academia. Yo creo que ha pasado y cada vez más yo siento que la academia entiende y comprende que en estos espacios tienen que estar los sujetos, ¿no? Que finalmente también somos sujetos de derecho y no solamente objetos de estudio. Yo creo que esto también es algo que hay que asumir, que hay que entender, que hay que practicar la interculturalidad también desde nuestras propias vivencias como seres humanos y personas que somos todas involucradas como todas las personas parte de la sociedad, ¿cierto? Pero creo que sin duda ha pasado mucho. Precisamente la experiencia de Antofagasta yo la conozco directamente porque allí nació nuestra organización, y también recuerdo bastantes momentos tensos con la academia local sobre este mismo tema, ¿no? En donde te invitan constantemente a ver cómo hablan de nosotras sin nosotras, ¿no? Como personas todas. Entonces, es como, mira, ya va, no, como si no me vas a escuchar, no me invites más, un poco así como, por ahí es interesante dialogar. Ahora, pregúntate también si solamente queremos ver, por ahí no. Entonces, entender esto y decirlo quizás no cae tan simpático, porque bueno, son temas difíciles, son conflictos finalmente. Pero el conflicto no es ni malo ni bueno necesariamente, sino es, y hay que hablarlo para ver cómo se hace con eso. Yo creo, honestamente, que ha habido un avance. Yo por lo menos lo he observado desde donde yo lo he visto. Por lo menos yo considero que hay un avance en ese sentido, que es un reconocimiento también
a la otredad como par, porque muchas de las personas migrantes que estamos involucradas en estos temas también somos profesionales, también tenemos títulos académicos, también tenemos experiencia en diversos ámbitos académicos, etcétera, profesionales, y desde ahí también accionamos, digamos, poniendo también al servicio de nuestros connacionales o de la migración en general o de una causa o de lo que sea que creamos, nuestros saberes, que son igual de válidos que todos los saberes. Entonces, cuando se da la oportunidad de que estas cosas dialoguen, yo creo que es muy valioso. Yo creo que estos espacios hay que mantenerlos y fortalecerlos, porque es precisamente ahí en donde creo yo que se puede revisar esa interpelación que puede haber al rol académico, porque también es una interpelación que hay a todo nivel, ¿no? Igual hay una interpelación a la dirigencia migrante, ¿por qué tú, por qué no otras, por qué estas organizaciones, por qué no otras, a quién representan, etcétera, etcétera, y también hay una sobredimensión de lo que es la representación. Bueno, yo no veo a las personas migrantes saliendo a decir, yo represento a tal y tal, son cosas que se nos adjudican además, desde la prensa, desde el lenguaje, desde muchas cosas, y que muchas veces nos sentamos cada una y decimos, mira, representamos a nuestra organización, que está conformada por tales y tales personas, por tales y tales programas, por tales y tales proyectos, pero creo que es parte de un todo, ¿no? Que también responde a las maneras en que se dialoga localmente, ¿no? Y que también responde a esas realidades. Espero que cuando hablamos del tema migrante cambia un poco, porque no es igual que la representación cultural que se tiene, por ejemplo, de los liderazgos sociales y comunitarios locales, chilenos, por ejemplo, de las poblaciones, etcétera. Eso no necesariamente se replica, por ejemplo, en los campamentos, en donde hay mucha dirigencia migrante. Son temas súper interesantes que obviamente por todos los estudios que han hecho también conocen incluso mejor, porque no todas las personas dentro de las organizaciones migrantes nos dedicamos a todos los mismos temas, pero que viendo desde la generalidad, definitivamente se puede comprobar eso, ¿no? De que para hablar de personas migrantes tiene que hacerse con las personas migrantes, porque si no empieza a haber un discurso y una acción como falaz, ¿no? Como, pero mira, ¿y para quién y con qué y por qué? ¿No? Entonces ese diálogo definitivamente tiene que estar. Y ahí yo quería también, y para cerrar, decir algo sobre la política y sobre el movimiento migrante, y que definitivamente tiene que estar. Tiene que haber un accionar político. Cuando preguntaban sobre la liga ahí o la interacción o el diálogo con todo el tema político partidista, ¿no? Porque igual hacemos política social o así. Pero con el tema político partidista hay temas, ¿no? Hay tensiones porque se cruza lo ideológico, se cruzan también las militancias personales de las personas que hacen política o acción migrante o activismo migrante. Se cruzan también las realidades nacionales e internacionales de los países de origen, que también condiciona mucho la participación política de las personas migrantes en Chile. No hay una construcción política de la conciencia migrante, como lo hay, por ejemplo, de la conciencia de clase o de la conciencia de género incluso. Yo creo que eso hay que construirlo, para eso hay que volver a la militancia migrante, yo esto lo digo en todos los espacios, hay que volver a la base de la militancia migrante, a lo interno. Por la contingencia política, el movimiento migrante tuvo un gran momento de mirar hacia afuera, de mirar hacia los movimientos sociales y políticos chilenos, pero creo que en esa misma convulsión hemos quedado un poco en medio o invisibilizadas nuevamente, y además recibiendo discriminaciones de grupos históricamente discriminados. Yo creo que eso hay que decirlo, eso hay que sentarlo sobre la mesa también. Hemos visto banderas mapuche y huipala en las marchas contra la migración. Esto es un llamado también a no normalizar eso, a no aislar eso, a entender de que las personas que sienten y tienen un pensamiento por esa bandera lo tuvieron también para tomarla y salir a odiar a la calle a otras personas también discriminadas, y eso hay que analizarlo, eso hay que decirlo, eso hay que problematizarlo, y eso hay que intentar, no sé, aportar, qué sé yo, soluciones o así, pero no negarlo y decir, no, es que están manejados por ya va. O sea, no, si hay una responsabilidad política de este gobierno, de los anteriores, del que vendrá seguramente, pero también una responsabilidad individual, cultural, penal, etcétera, sobre las acciones que se están llevando. Y que lamentablemente también incluyen a otros grupos racializados, ¿no? Que además se ve también en las acciones políticas cuando se votan temas relacionados a la migración de personas que anteriormente
han dicho abiertamente que son promigrantes, que han hecho campañas, que son de los conglomerados en donde participan las organizaciones migrantes, entonces o votan en contra, o están seguros, o se abstienen, o etcétera. Este bamboleo político, por así decirlo, no favorece en nada las alianzas y las articulaciones que llevan bastante tiempo haciéndose, que el pueblo migrante ha salido a la calle también a defender sus derechos junto con el pueblo chileno, se ha sentado en diversas instancias y que, en mi opinión, la política también tiene que ser recíproca. Cuando se van a votar temas y cuando se van a hacer políticas públicas sobre temas del pueblo migrante, ahí tiene que estar la consecuencia y la coherencia política, porque los acuerdos se supone que se hacen para respetarlos y para avanzar. Eso en lo interno. En lo externo, bueno, yo creo que todo está como atravesado también por la política local de cada país. El tema venezolano es un tema complejísimo, complejísimo, y todos los otros también, ¿no? También, o sea, el caso haitiano, cubano, mismo argentino, es cuestión de ver los grupos de las personas cotidianamente en las redes sociales todos los días. Están personas argentinas también con doble nacionalidad, con Mercosur, etcétera, y que están invisibilizados frente a, por supuesto, la coyuntura, pero ver esto también desde la estructura. Y yo creo que es el momento de sincerarse políticamente, de instalar estos temas en todos los sectores, derecha, izquierda, todos los sectores, movimientos sociales, indígenas, afro, todos los sectores, porque la xenofobia es transversal. Esto hay que visibilizarlo y solucionarlo con un enfoque de derechos humanos. Eso era lo que yo quería comentar. Y muchas gracias por las preguntas y la invitación. Muchas gracias, Benigna. Removedor a tu comentario y esperamos poder generar esas alianzas, en verdad. Para ir cerrando, le doy la palabra a José Manuel para que también haga el cierre con la pregunta que se le hizo, y le agradezco a todos quienes se mantuvieron, pero bueno, le damos a José Manuel y cerramos el conversatorio. Sí, lo que preguntaba Carolina Rosa sobre el tema de las, no sé si alianzas, pero sí la comunicación directa con los partidos políticos, nosotros lo hemos estudiado al principio. Yo creo que este año ha sido demasiado agotador para ponerse en directo con los políticos, porque obviamente antes no éramos temas, ahora que están en campaña, por supuesto que los migrantes existimos y todos quieren hablar de nosotros simplemente para levantar la bandera de que están tocando el temática migrante. Esa utilización se ve en distintos espacios, se ve desde la utilización, como lo decía, ese mensaje de overoles blancos, el avión de Fuerzas Armadas, el quema de cosas, es un mensaje y una utilización de la realidad migrante. La utilización en campañas políticas también en sectores de izquierda también lo hemos vivido y los hemos criticado. Esa utilización del temática migrante lo hemos visto también en organizaciones, esas publicaciones de personas recibiendo comidas, esa exposición de personas refugiadas y niños recibiendo comida, es una exposición que para nosotros, y yo lo critico porque nos utiliza, y nos utiliza para recibir fondos principalmente, ¿no? O para llevar un mensaje de que se están haciendo cosas. Entonces, eso nosotros, por supuesto, que tenemos alianzas con diferentes personas, con diferentes organizaciones, y actualmente lo estamos intentando hacer también en directo con el Estado. Enviamos carta la semana pasada, después de lo que pasó con Iquique, al Poder Judicial, al Senado, a la Cámara de Diputados, a la Contraloría principalmente, para que evalúe cómo se encuentra el Departamento de Energía y el Ministerio Interior, cómo está actuando de manera institucionalizada y vulnerando continua y sistemáticamente los derechos de las personas. Y también enviamos para hacer un enlace político, porque nosotros queremos que se hagan políticas públicas, pero no desde un enlace partidista, con los partidos. ¿Por qué? Porque creemos que es necesario enviarles un mensaje de que las personas venezolanas en Chile no están solas y que le quemen unas carpas a uno. Queremos hacerles ver que también estamos preocupados y que queremos participar haciendo una buena política pública o sobre todo con enlazar con personas que forman parte de esos partidos políticos y que se encuentran siendo parte del Estado. No son políticos dentro del Estado, son funcionarios del Estado y que deben reconocer que ya una vez que asumen como funcionarios dejan de ser políticos y son funcionarios trabajadores del Estado. Y que esa política nosotros queremos que se haga mucho mejor y que ese ordenar la casa, que supuestamente dicen algunos, hoy día es un desorden, ¿no? Y lo que se ha hecho es desordenar la casa y en vez de generar mejores cosas, lo que ha hecho es degenerar toda esa visión respecto al migrante. Y nosotros, por supuesto, vamos a seguir trabajando con quienes que nosotros creamos
que realmente está trabajando de manera comunitaria, de manera real, y no utilizándonos ni utilizando nuestros espacios para hacer políticas públicas que nosotros no necesitamos, ¿no? Porque eso también se está viendo. Entonces, eso que sí, claro que vamos a seguir participando tanto con el Estado como con los políticos que nosotros creamos que sea necesario recordarles o interpelarles o proponerles o agradecerles el trabajo que están haciendo también. Muchas gracias, José Manuel. Sin ánimo de ni polemizar ni de defender, solo señalar que hay algunos partidos políticos que tienen hace rato comunidades migrantes y además aumentó desde el 2019 en adelante la inscripción de personas migrantes en partidos políticos, ¿no? Entonces, sobre todo a partir del estallido. Si bien muchos se salieron, muchos chilenos se salieron de partidos, también muchos entraron, muchas personas migrantes entraron a militar. Entonces, y también hay muchos como cercanos a constituyentes, entonces creo que hay una movilización política en diversas líneas, también colectiva, obviamente como mostró Benigna y José Manuel, de los propios colectivos, pero también vemos que muchas personas individualmente se han ido moviendo en otros espacios también políticos, así que eso. Bueno, muchas gracias, a toda la gente que, que vino, sobre todo especialmente a quienes expusieron, a Carolina desde Argentina, José Manuel que está en Colombia, pero que vive en Chile, pero ahora está en Colombia, Benigna, que no sé dónde está, pero que muchas gracias por el tiempo, a la Antonia y la Fernanda, que siempre estamos colaborando, y a todas quienes asistieron. Esto va a quedar grabado, va a ser subido en la página del CISCU, bueno, o de la Universidad Católica Silva Enrique. Entonces va a estar disponible para que después también podamos hacer difusión. Así que muchas gracias, muy interesante todo, y nos vemos en el próximo encuentro, o en la calle. Muchas gracias a todos, un saludo, un abrazo. Gracias también. Muchas gracias. Sí, gracias por los comentarios que están dejando también en el chat. Sí. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Que